Si tú lees las cartas, si tú lees el libro de Romanos, el libro de Romanos fue, todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero ellos escribían usando también su habilidad. Que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, ellos no eran robots. ¿Tú me estás entendiendo? Tú no eres pasivo. Tu idiosincrasia en tu personalidad está en juego cuando tú escribes. Tus tendencias, tu personalidad se queda. Tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Tu personalidad como ser humano, tu capacidad como tu intelectual está en juego cuando él escribe. Por eso él escribía cosas que tú. Vaya, pues. Si tú lees esto bastante, tú ves la personalidad de este hombre, varón. Este hombre se ponía bravo. Este hombre era tosco. Este hombre estaba lleno del amor de Dios. Tú te das cuenta de cómo Dios había cogido a este hombre, un hombre que perseguía a los cristianos y los llevaba presos. Y cuando los llevaba a la corte, dice que él daba su voto, una piedrecita negra, su voto para que los ejecutaran. Él no los mataba, él no era un homicida que les tiraba con una flecha y los mataba él mismo, no, los llevaba presos porque él era justo según la ley. Él se pensaba que lo que él estaba haciendo era el servicio a Dios, él lo dice. Y él los llevaba presos, los arrestaba, porque él consideraba que pertenecer a la secta de los nazarenos, o sea, los cristianos como llamaban en ese entonces, era bueno hacer eso. Entonces los cogía presos. Él iba con listas de nombres para arrestarlos. Y él los arrestaba y los llevaba presos. Él no los cogía y los asesinaba él mismo. Eso no es verdad. La gente no sabe lo que está diciendo. Él era justo según la ley. Él te lo dice, que él era justo según la ley. Entonces él los cogía y los llevaba allí, los paraba delante del Sanhedrín judío, que era un grupo de 72 ancianos. ¿Ok? Eso lo instituyó Moisés. Y entonces ahí los paraba, entonces los encontraba culpables y le hacían un voto y votaban para que los mataran. Pero él se pensaba que haciendo eso, él estaba haciendo la justicia correcta. ¿Ok? ¿Te respondió eso? Sí. Él no le puede haber dado la revelación a Pedro que le dio a Pablo. A ver, si ahora yo te acabo de dar el clavo como él. No se la puede dar. Porque Pedro no la puede entender. El único que pudo entender esto fue un hombre que fue un rabino. Él era alumno de Gamaliel. Gamaliel en el tiempo de Pablo era un doctor de la ley. El que más sabía del Viejo Testamento en ese tiempo era ese hombre. Y no era que sabía de otras cosas, no está hablando de conocimiento secular. Acuérdate que el pueblo de Israel fue levantado por Dios y con lo que ellos estudiaban y leían era el Torah, que era el Viejo Testamento. Eso era lo que ellos leían. Y él era un maestro del Torah, de la ley, de la palabra, de la Biblia. No era un maestro de otras cosas, porque otras cosas no te ayudan a entender esto. Tú puedes tener... ¿Cuántos médicos andan por ahí, varón, que yo le he predicado el Evangelio y esto ni lo entienden? Hombres más, mucho que yo puedo ni caminar en su sombra, mucho más competentes que yo. Mira, te voy a hablar de... Ese era el punto mío. No, varón, eso no hace nada. Eso es lo que te quiere decir. De que por ser intelectual la persona en la cara no quiere no, decir que varón, no, como yo voy a decir eso es un disparate, sí, no te puedes decir eso más nunca. Sí. Yo te digo a ti que tú tienes que tener una capacidad después de haber sido regenerado por el Espíritu Santo, sí. Pero tienes que tener la capacidad intelectual porque no te la puedes, tú no la recibes. Sí. Al revés. No. Entonces la gente se salva. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿y para qué el Espíritu Santo? Y tú mismo lo entiendes. No puede ser, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo de que el hombre necesita una cierta capacidad para entender las cosas que Dios te revela. Pero tienes que tener la capacidad intelectual. Si no la tienes, no es que... Déjame ver cómo te puedo explicar esto. No es que... Tú no necesitas que yo te enseñe la Biblia para entenderla. Que es el tema que estamos hablando. Las doctrinas cristocéntricas, las doctrinas... La Biblia es fácil de entender, Pablo. La Biblia no es ningún misterio. Tú no necesitas maestro para que te digan lo que dice la Biblia. Eso es lo que dicen las sectas. Yo no puedo apoyar eso porque es un disparate. A mí voy a apoyar eso. Eso lo revela el Espíritu Santo. Eso te lo revela el Espíritu Santo, un corazón humilde que tiembla a la palabra de Dios. Amén. Ese es el que entiende la Biblia. Que se ha sometido a la obra del sacrificio de Jesucristo. No hay nada. Aquí no hay otra cosa. Ahora bien,
La Biblia, el mayor por ciento de la Biblia es fácil de entender, pero la Biblia tiene áreas que no son fáciles de entender. Esto también es verdad. Entonces en esas áreas, las áreas dificultosas que son menos, las más fáciles de entender son las más, porque Dios no es loco. Nosotros no le servimos a un loco. Nosotros le servimos a un Dios que sus atributos son incomparables. Y Él sabe bien que su palabra no puede ponérsela al pueblo para que sea difícil para entender. Porque entonces vienen los lobos rapaces y le dicen al pueblo, no, tú no lo entiendes si no es a través de mí. Esos son los testigos de Jehová, esos son los curas católicos que escondieron la Biblia, esos son los mormones y aún pastores en denominaciones protestantes haciendo lo mismo. Tú no entiendes la Biblia si yo no te la enseño. Tú no estás mirando que eso es lo que hacen en los púlpitos, varón. Ven aquí para explicarte la Biblia porque tú eres un saburuco, tú no lo entiendes. Sí, eso es mentira, varón, eso no es verdad. Yo condeno eso completamente, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Eso es del diablo. Tú tienes que leer la Biblia, así que yo te insto para que la leas. Eso es mi deseo, que tú la leas por ti mismo, que tú no dependas de mí. Ellos se vuelven que tú dependas de ellos, eso no es de Dios. Lo único que yo estoy diciendo es que hay ciertos pasajes en la Biblia que son difíciles de entender y ahí es donde la persona que tiene un conocimiento mayor de la Biblia puede ayudar y dar su opinión. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero el cristiano tiene que buscar el mismo de la palabra, eso es imposible. Imposible, mira. Primera de Pedro, capítulo 5, para que tú veas lo que te estoy diciendo. Para que tú veas lo que te estoy diciendo. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él se puso igual que todo el mundo ahí, parejito, un apóstol que caminó con Cristo, igual que todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo cogiste? Sí. Ok. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, oye esto, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. No puedes enseñorearte arriba a los hermanitos, varón. Eso que, los que hacen eso yo no los respeto, varón, porque no, ¿cómo tú vas a encaramarte de arriba y a tratar a los hermanos como si ustedes fueran inferior? Y tienes que depender de mí, eso no es verdad. Tú tienes que depender de Cristo y de su Santo Espíritu para que tú mismo leas la Biblia, para que tú la apliques a tu vida. Todas las sectas dicen que tú no puedes entender la Biblia, eso es mentira del diablo. Mira si es mentira del diablo. Hechos, capítulo de los Hechos, capítulo 17, libro de los Hechos. Para que tú veas. Hechos, ¿qué, hermano? 17. Versículo del 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Pablo no les dijo, oye, yo soy el apóstol aquí de los gentiles, ¿cómo tú vas a cuestionar a mí lo que estoy diciendo? Él no le dijo, yo soy aquí el que más sabe aquí. Mira que este hombre estaba tan contento, varón. Sí. Estaba contento que leían las escrituras. El hombre de Dios tiene que sentirse contento que sus hermanos leen la Biblia, varón. Ese es el gozo de que tú ves a tus hermanos leyendo la palabra de Dios, que es la revelación de Dios. Dios se revela en las Sagradas Escrituras. Aquí es donde Él se revela. Tú no puedes conocer a Dios aparte de esto. Es muy complejo, mira. Dios es muy complejo para entenderlo aparte de esto. Aquí está su mente, varón. Esta es la mente de Dios, varón. Aquí está lo que Él aprueba, lo que Él desaprueba. Como un hombre de Dios que ame de verdad al Señor y que ame las almas, le va a decir a los cristianos que vengan aquí a verme a mí para yo decirle porque ustedes no pueden entender. Eso no es de Dios, varón. Eso
personaje de Dios. Al contrario, tú lo que tienes que instar y decirle a los hermanos, lee, varón, y lee, llénate de conocimiento. Tú puedes hacerlo, porque sí puedes hacerlo. Si tienes a Cristo en tu vida, ya has experimentado el perdón de Dios a través, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la iluminación divina para entender la Biblia, varón. Hay pasajes que tal vez son dificultosos. Ahí viene el maestro y te da el levantado para que tú digas, mira, varón, yo creo que esto es lo que quiere decir, más nada que eso es todo. Pero no para que tú dependas de él, que es lo que ellos hacen. Ellos hacen que tú te vuelvas una dependencia de estos hombres. Esos son las sectas. Las sectas, los testigos de Jehová están llenos de esa basura. Sí. Que no puedes entender la Biblia. Y lamentablemente el cristianismo protestante, las iglesias están así también. ¿Para tú sabes? Sí. Nosotros fuimos confrontados con esa mentira constantemente, ¿no te acuerdas? Que te decían dominguero y todo, ¿no te acuerdas de eso? Yo me acuerdo de eso. Sí. Yo te tengo que instar a ti. Se me llegaba el lunes, muchacho. Está perdido.